Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de sus panelistas e invitados y no reflejan la posición de esa empresa. Muy buenos días y bienvenido a Mesa de Periodistas de este martes 10 de diciembre. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias por iniciar el día con nosotros. Les recuerdo, aquí usted tiene el análisis profundo y diferente que te pone al día. Les presento los temas que vamos a analizar hoy durante la hora de programa. Hoy vamos a hablar del reconocimiento que le hiciera el gobierno de los Estados Unidos, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, al procurador de la Nación saliente, Javier Caraballo. Lo calificó como uno de los campeones globales de la lucha contra la corrupción. Reconocimiento importante definitivamente. Recibe Caraballo este reconocimiento a escasos días, cerca de 20 días de abandonar el Ministerio Público, luego que fuera designado por el presidente de la República, José Raúl Mulino, su reemplazo, el señor Luis Carlos Gómez. Definitivamente es un reconocimiento que se le hace a Panamá, pero falta mucho que hacer en materia de lucha contra la corrupción. Ayer se celebraba el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción y en el marco de las celebraciones se hace este reconocimiento por parte del Departamento de Estado. No solamente fue a Caraballo, fueron a otros 9 líderes globales que ellos hicieron un reconocimiento. Y bueno, en esta ocasión le tocó al procurador saliente Javier Caraballo, como decía, escasos días de abandonar el Ministerio Público, luego que ya hay un procurador de la Nación designado por el presidente Mulino, el señor Luis Carlos Gómez. El presidente Mulino, cuando lo designa, le deja algunas de los retos, algunas de las cosas que él quiere que cumpla. Entre ellas les pide una limpieza en el Ministerio Público. Y definitivamente en medio de la celebración de este Día de la Lucha contra la Corrupción, Panamá aún le queda mucho por hacer. Hay un esfuerzo importante de tratar de ponerle un alto a esta actividad ilícita que le quita dinero al país, dineros necesarios para atender las múltiples necesidades que hay en Panamá. También vamos a hablar de un fin de semana largo. Celebramos el Día de la Madre, pero un fin de semana violento. No es tema del análisis de hoy, pero hubo 6 muertos en accidentes de tráfico durante el fin de semana. Pero también hubo 2 muertes que se viralizaron. Una, el asesinato de un guardia de seguridad en un mini súper en el área de Arraiján, en Lomacobá. Las imágenes impactantes del asalto de 5 sujetos a este mini súper y cómo muere de una forma cruel y cómo es asesinado a balazos un guardia de seguridad. Y también la triste historia de una niña que el sábado 7 de diciembre, de 13 años solamente esta niña, aparece muerta debajo de un puente en el río Changuinola. Esto es en Bocas del Toro. La niña estaba desaparecida. Su denuncia fue presentada por los familiares el 6 de diciembre, el viernes. Esa es la información que dan las autoridades en esta investigación. Y la niña tristemente aparece muerta el sábado 7 de diciembre, vísperas del Día de la Madre. En ambos casos aún no hay detenidos, es la información que tenemos. La policía investiga, está pidiendo información para dar con los detenidos, para dar con los involucrados, en el caso de la niña asesinada en Changuinola, y también está pidiendo una recompensa de $3,000 para los que puedan dar información para detener a los que cruelmente asesinaron a este seguridad que se vincula a 5 personas. Y también al final de Mesa de Periodistas hacer un recorrido por algunos hechos que hacen noticia. Bien, presentados los temas, presento quienes me acompañan hoy. Ya está conmigo Nicanor Alvarado. Buen día, ¿cómo estás, Nicanor? Buenos días, buen martes con sabor a lunes. Alfonso Grimaldo, ¿cómo estás? Buenos días, justo a tiempo, como dicen los franceses. Llegaste a tiempo, sí. Y Dalia Pichel, ¿cómo estás, Dalia? Hola, muy bien, buenos días. Gracias por acompañarnos. Bien, mesa llena en Mesa de Periodistas, como todos los martes. Vamos a empezar el tema, como le decía, con lo que sucedió ayer en los Estados Unidos, en Washington. Ayer se celebraba el Día Mundial de la Lucha contra la Corrupción, todos los 9 de diciembre. Un esfuerzo del mundo para tratar de erradicar una actividad
que involucra no solamente a los políticos y a las autoridades de gobierno, sino también ya es evidenciado cómo la corrupción ha penetrado el sector privado. Y ayer en medio de estas celebraciones, el Departamento de Estado de los Estados Unidos hace un reconocimiento a 10 líderes globales que ellos han calificado como campeones en la lucha contra la corrupción. Y una de las personas a las que se le hace el reconocimiento es al procurador de la Nación saliente de Panamá, Javier Caraballo. El procurador está por salir. Él ya tiene un reemplazo, Luis Carlos Gómez, el reemplazo designado por el presidente José Raúl Molino. Y definitivamente creo que el reconocimiento, más allá, porque he visto en las redes de todo, hay quienes dicen que por qué se le entrega el reconocimiento, hay quienes lo aplauden, pero en fin, creo que es un esfuerzo importante, es un reconocimiento importante, y el hacer la reflexión definitivamente de lo que falta por hacer en Panamá de lucha contra la corrupción. La corrupción nos ha costado mucho. Demasiado. En Panamá. Millones de dólares que hoy necesitamos en obras de infraestructura importantes, pero hemos visto todos estos casos de corrupción, incluso hemos visto condenas en el caso New Business, condenas en el caso Blue Apple, y viene quizás el caso más emblemático en el caso de la justicia panameña, que es el caso de Brecha, y donde hay 2 expresidentes vinculados a sobrecostos y coimas. Una de las estructuras muy propias de los casos de corrupción es que nos han costado millones de dólares en tantas necesidades que tiene este país. Hoy en el caso de la Caja del Seguro Social, cuando se debate la reforma a la Caja del Seguro Social, también se debate qué hace Panamá con sus dineros, qué hacemos con los préstamos, con las deudas. Y hemos visto definitivamente que la corrupción le ha robado millones de dólares a este país. Y bueno, empiezo el análisis con Nicanor Alvarado. ¿Qué te parece, Nicanor, el reconocimiento al procurador Javier Caraballo, no? Solo para dimensionar, Alfonso, ¿cuál es el tamaño del PIB, al menos el de 2023? Ahorita mismo debe estar como en 82.000 millones de dólares. Bueno, las Naciones Unidas estima que el 1% de nuestro PIB se pierde por corrupción. Así que el 1% de 82.000 dólares. ¿Y cómo me haces eso? Sí, bueno, por ciento, quita un sí. cero. Como 800 millones millones de dólares al año perderíamos por corrupción. Eso es lo que supuestamente debe poner el Estado a la Caja del Seguro Social, 966 millones de dólares para tratar de equilibrar ese faltante para cumplir con las pensiones. Y debe ser más. Estoy seguro que es más que de 800 millones lo que hemos perdido en corrupción. Anualmente, ¿no? Correcto. Anualmente. Sí, de seguro. Porque acuérdate que la corrupción no es solo que se roba la plata descaradamente a través de una coima, sino que, por ejemplo, cuando nombras a un funcionario que es tu primo, estás perdiendo todo el dinero de la efectividad de esa institución por haber nombrado a alguien que no tiene la capacitación para administrarla. Así que se pierde también ese valor de una buena administración, y eso también es un costo numérico. Sí. Igual me parecería súper interesante que tuviéramos una discusión sobre, al final, qué entendemos por corrupción en su concepto más amplio, para poder identificar otras prácticas delictivas que también rayan en corrupción, como, por ejemplo, no sé... Bueno, la narcopolítica. La narcopolítica, en algunos ajá. lugares incluso la forma en la que se evaden impuestos de manera sistemática, en fin. Pero bueno, con respecto al reconocimiento que ha hecho Estados Unidos al procurador saliente, creo que esto hay que separarlo de la lucha contra las drogas, porque particularmente, sí, aunque está vinculado la lucha contra las drogas y la corrupción, porque a alguien hay que sobornar para que la droga pase. La penetración de la droga, los estamentos de seguridad, eso también directamente corrupción. Pero yo creo que claramente es un reconocimiento por New Business y Blue Apple. Es decir, tenemos, y sobre todo por New Business y el perfil de Ricardo Martinelli, del condenado Ricardo Martinelli. Porque nosotros no teníamos, o sea, casos de altísimo perfil como estos nunca habían llegado, o pocas veces habían llegado al final de su historia en la justicia panameña. Y llegaron, al menos estos dos, en los últimos años. Es decir, se escribieron... estos juicios han ido a los anales de la historia de la justicia panameña. Así que yo creo que claramente es un reconocimiento por eso, y también hay un mensaje detrás. Un mensaje justamente en el que el señor Martinelli parece estar haciendo de todo para que la conversación pública se centre en que él quiere salir de la cárcel. Perdón, de la cárcel no, de la embajada, y que quiere evitar la prisión. Que parece haber presiones sobre el órgano judicial para que falle,
sobre una demanda de inconstitucionalidad promovida por la defensa del señor Martinelli. Es decir, en ese contexto y para no ponerlo en el centro de la conversación, yo sí creo que tiene claramente que ver con los juicios de alto perfil y la manera en la que el Ministerio Público los llevó, con todas las deficiencias que ha tenido, con todos los cuestionamientos que ha habido por la manera en la que se investigaron estos casos durante la administración de Kenia Porcel, de la Procuraduría Paralela, de las deficiencias en la Fiscalía. Y lo vimos, además las deficiencias fueron públicas cuando ocurrieron los juicios de New Business y Blue Apple. Vimos la debilidad del peritaje, vimos, o sea, lo vimos todo. Creo que tiene que ver con eso. El punto es que es un reconocimiento al procurador y a su trabajo como procurador. Ojalá y si algo cambió, eso que cambió haya quedado en el Ministerio Público. Y que con el cambio de procurador, digamos, lo que parece ser un ímpetu por llevar a su fin las causas algunas causas de alto perfil, ojalá todas, no se pierda. No se, ¿sabes? No veamos un Ministerio Público totalmente laxo, suave, justificando su caso ante la jueza Valoisa Martínez en el caso de Odebrecht, en el juicio que va a ocurrir el próximo año. En enero. En enero. Prácticamente en un mes. Con las complejidades que tiene ese caso de que si pruebas se cayeron en Brasil, que si esto no se puede utilizar, que si lo otro no se puede utilizar. Y que el procurador va a tener el nuevo procurador va a tener 2 semanas en el cargo. Sí. O sea, va a estar organizando oficina cuando toque llevarse a cabo el caso, que si bien lo lleva el órgano judicial, requiere en gran parte de la fiscalía que se maneja dentro del Ministerio Público. Así es. Así que ojalá, y si ha habido algo bueno, digamos, en este periodo, eso bueno se quede, porque lo que viene todavía es salsa. Es decir, no solamente pensando en el tamaño del expediente de Odebrecht, era más de 1 millón de hojas son páginas, ¿no? Más de 1 millón de páginas. Correcto. 2 expresidentes, imagínate. 2 expresidentes. Con toda la complejidad de que también tiene algunos imputados que ahora son miembros del Parlacén, y eso provoca lo que le llaman el rompimiento procesal, correcto, de que van a tener que ir a la corte. Es complicado. Yo creo que ahí hay mensajes también. Hay mensajes de eso. El juicio de Brecht viene el 20 de enero. Creo que esa es la fecha del juicio de Brecht. Que es interesante y mirándolo un poco más, macro, hay mensajes por ambos lados. Porque recordemos que en Estados Unidos, a partir del 20 de enero, también va a haber un cambio. Sí. Si algo nos dice del gobierno pasado de Donald Trump, va a haber un cambio gigantesco en la política exterior de Estados Unidos de cara a el mundo, pero Latinoamérica también. Recordemos que fue durante el gobierno pasado, o sea, la administración pasada de Trump, donde el entonces embajador en Panamá renuncia, estuvimos sin embajador un montón de tiempo. Todo indica que a Mari Carmen Aponte se le va a acabar su tiempo en Panamá una vez cambie de manos el Departamento de Estado. O sea que va a haber como mucho movimiento en la relación Estados Unidos-Panamá, en la cooperación y en la influencia que existe realmente entre la Embajada de Estados Unidos y estos estamentos de justicia en Panamá, el dinero que dan en capacitación, todo este tipo de cosas. Eso se puede ver un poco reducido con la entrada de, todo indica que va a ser Marco Rubio el que está a cargo del Departamento de Estado. O sea que va a haber cambios también, creo que manda un mensaje al sistema panameño, pero también es un mensaje que están mandando desde Estados Unidos de por dónde ellos han llevado la línea estos últimos años y cómo valoran el trabajo anticorrupción que ellos han impulsado desde el Departamento de Estado en países como Panamá. De hecho, este premio, recordarán, el año pasado se lo ganó Annette Planels, igual. Y también una persona que ha tenido mucho contacto sobre estos temas con la Embajada de Estados Unidos. O sea que es un mensaje claro enviado de este es el trabajo que nosotros estamos haciendo y así es como lo valoramos. No sé cómo el presidente Mulino verá eso, ¿no? Creo que él ha tenido que caminar una línea un poco confusa de nuevo por el tema de Ricardo Martinelli, recordando que él ha sido nombrado como una persona involucrada en corrupción significativa en Estados Unidos. Sus hijos fueron condenados allá. Confesaron lavar dinero en nombre del padre. Y entonces como que todo esto, no sé, es complicado por la relación que obligatoriamente debe tener el Estado panameño con Estados Unidos. Así que es como llamativo cuando uno lo ve así del mensaje que se está mandando en ambos lados, ¿no?
No, es que cuando dijiste el nombre del Padre, yo completé mi cabeza y del Hijo y del Espíritu Santo. Ok, bien. Primero, para atender el reto de Nicanor, ¿cómo se define la corrupción? Yo siento que una de las definiciones más sencillas de la corrupción es esta: la utilización de bienes públicos para propósitos privados. Entonces ahí se puede resumir mucho de todo lo que tiene que ver con el aprovechamiento del Estado para favorecerse uno. Por ejemplo, y por eso traigo de vuelta a colación las personas que son nombradas por amiguismo a puestos públicos. Porque si tú tienes a un director de recursos humanos en la Caja del Seguro Social que está nombrando a sus propios allegados, está usando la planilla de la institución para el beneficio privado de su organización. Interesante que Caraballo fue una de las pocas personas en la historia que se ha metido con el tema de la narcopolítica. Y eso lo vimos en esta operación reciente donde el hijo de un diputado se vio incluso involucrado. Y eso es algo que desde Bueno, que... y un diputado también. Sí, pero el expediente todavía, está en la corte. desde que el presidente Varela se paró en la Asamblea Nacional y le dijo en su discurso a la Asamblea: la narcopolítica existe, ha infiltrado al gobierno, nunca hemos visto nada suceder después de eso. Y entonces es muy difícil argumentar que estamos viviendo bajo una democracia legítima cuando incluso el presidente de la República te está diciendo que se están dando operaciones irregulares para el favorecimiento de los grupos de el narcotráfico. Hemos visto un aumento en la complejidad de estos grupos del narcotráfico mientras que luchan contra los esfuerzos estadounidenses de batallarlos. Las organizaciones se han vuelto mucho más descentralizadas. Ya no es que tienes un capo que controla toda la situación desde Sinaloa, sino que ahora tienes todos estos grupos fraccionados que cada uno está respondiendo a sus propios intereses. Y también hemos visto que el narcotráfico panameño se ha visto mucho más involucrado con el narcotráfico internacional. Mi entendimiento, y he escuchado distintas teorías, pero el entendimiento con las personas que yo he conversado es que antes las bandas panameñas tenían mucho más control sobre lo que pasaba en el país, pero precisamente por estos impactos de la persecución contra el narcotráfico, las bandas panameñas han comenzado a depender mucho más de los actores internacionales al punto que responden a ellos. Entonces ya no es que tenemos una banda panameña que hace el trabajo de una banda internacional, sino que la banda internacional controla directamente los movimientos de la droga dentro del país, lo cual lo vuelve muy complejo. Interesante el hecho de que el secretario de Estado durante la primera administración de Trump era Rex Tillerson, que venía de la industria petrolera. No tenía mucho que ver con el tema de internacional. Ahora es Marco Rubio, que por más que ha dicho abiertamente que su enfoque va a ser hacia China, pues no podemos negar que él también tiene una enorme agenda que ha estado llevando por varios años sobre el tema Latinoamérica. Así que no me sorprendería que durante su gestión veamos algún tipo de atención por parte del Departamento de Estado hacia los temas de nuestra región. Y lo último que quisiera decir ya para cerrar sobre este tema es que Dali y yo hemos hecho una investigación bastante profunda de tanto el órgano judicial como el Ministerio Público. Probablemente la investigación más comprensiva que se ha hecho en los últimos 20 años sobre el tema. Y lo que sí les podemos decir es que cuando tú nombras a alguien para que sea el jefe de los fiscales, que no es un fiscal, que no ejerció como un fiscal, que sencillamente ocupó un puesto de relaciones públicas, ese tipo de cosas, eso envía un severo mensaje desmoralizante, no sé cómo se dice la palabra, que resta moral. Porque los fiscales dicen: wow, o sea, no importa cuánto yo me esfuerce, no importa qué tanto yo trabaje, yo nunca voy a poder ser el procurador general de la nación, porque es un nombramiento político. Entonces, que el presidente nombre a alguien que él presentó como su amigo, esto no es algo que digo yo, esto cuando se le hizo la pregunta dije: ¿y quién es este señor? Él dijo: este es uno de mis mejores amigos, y es una persona que ha estado vinculada, es su abogado, si no me equivoco. Eso, el mensaje que eso le envía a la fiscalía de este país es: mis amigos van por encima de todo el esfuerzo que tú has hecho como fiscal toda tu vida. Y eso, de verdad, o sea, no puedo describir cuánto eso impacta negativamente la moral y el deseo de trabajo de los fiscales, que igual van a hacer su trabajo porque son gente muy concienzuda y son gente que sienten esta devoción a cumplir su trabajo, pero les niega la posibilidad de subir hasta la cima de la entidad, y eso evidentemente la gente dice que quizás me debería ir al sector privado porque allá gano mucha más plata y sí puedo ascender hasta la cima. Y eso nos impacta, perdemos fiscales y la institución en general se siente desmotivada. Pero esto nos obliga a hablar sobre las reformas que el sistema necesita, o sea, sí o sí. La manera en la que se elige al procurador, aunque entendemos que es un cargo político, digo, tan político no debe ser. O sea, claro, esto no es el procurador no sale de un parking, claro, con el presidente, o no debe salir. Y tampoco debe ser el resultado de llegar al puesto, no debe ser el resultado de una carrera de favores. Que aunque hay gente que viene de la institución, digamos, mucho se ha hablado de cómo se infiltra la política del Ministerio Público y cómo los actores empiezan a pagar favores para poder ascender. Y lo otro es que ya no solamente el Ministerio Público, sino en general la justicia, o sea, lo que tenemos que hacer para
para afianzar el sistema de justicia y para afianzar la lucha contra la corrupción. La bendita ley de extinción de dominio. O sea, de verdad, no sé, iba a decir cuánto más espera la Asamblea. La Asamblea está metida en otros temas, pero esto sí es parte de la agenda contra la corrupción. Pero tú no entendió que el presidente Mulino no la tiene en su agenda. Si has visto, prácticamente no... Bueno, pero no se menciona esa ley, prácticamente es desaparecido. Correcto. Del radar legislativo. No, y eso te Claro. hace entender que fue una iniciativa que no necesariamente nace desde Panamá, sino que era una recomendación de grupos Sí. internacionales y aquí en Panamá El sencillamente gobierno de no los Estados Unidos está agarró impulsando mucho, correcto. Pero bueno, si dependiéramos solo de lo que nace la iniciativa de nuestros actores políticos locales, Es que ahí la ni acabas de siquiera dar, tenemos claro. código electoral, no sé. Porque mira el caso de Brecht, o sea, ya Marcelo de Brecht está condenado en Brasil, me explico. Entonces, el hecho de que en Panamá haya pasado 10 años desde el caso de Brecht y todavía no tengamos una condena, para mí no refleja la complejidad del caso, para mí refleja la incapacidad del sistema judicial. Y la impunidad, ¿no? Que es corrupción también. Sí. Entonces, claramente Eso se no tenemos una cuestiona buena mucho justicia. en Panamá la impunidad. Bueno, últimamente hemos visto desfilar personas vinculadas a actos de corrupción. Bueno, y no nos vayamos tan lejos. El expresidente Ricardo Martinelli, sí, está asilado, está en la embajada de Nicaragua, está burlando la justicia. Sí, correcto. O sea, él está condenado, por más que esté asilado y demás, no está libre, pero está haciendo todo lo posible. Y el hecho de que estemos casi un año después de su condena, pensando todavía que hay posibilidad que ande por ahí. O sea, que quede libre y lo vemos como una posibilidad. No, y que corra para la Es que, presidencia claro, en o sea, 2029. lo vemos como algo, dije, bueno, es que todavía no se sabe qué va a pasar con Ricardo. ¿Cómo que no se sabe qué va a pasar con Ricardo? Sí, no, yo no sé quién lo ve O así, sea, o sea, está condenado. pero lo que me refiero es que Y fue a todavía casación. todos lo entendemos como una posibilidad que de alguna forma u otra vaya a eventualmente burlar la justicia y quedar libre como si nada. O sea, el hecho de que eso sea una posibilidad dice demasiado del sistema y de la realidad de la impunidad que Y eso tenemos. choca con la imagen de Mulino, porque Mulino no puede a la vez decir, yo soy un amigo de la ley, yo soy una persona respetuosa Mano del dura. derecho. Y dije, pero el señor dije, no, eso no tiene nada que ver, eso es otro Pregúntale al punto y canciller. aparte. Exacto, entonces es como que, espérate, o sea, lo lamento decirlo así, pero es una hipocresía a la vez decir, yo soy amigo de la ley, y cuando dije, y esta cosa, dije, eso no tiene nada que ver conmigo, pues. Entonces dije, espérate, no puedes, las dos cosas no pueden ser ciertas. Extinción de dominio, los plazos para investigar delitos contra la corrupción, eso es supremamente importante porque ahí vemos por qué la fiscalía, cuando lleva un caso a la justicia, lo lleva por blanqueo de capitales y no por corrupción, porque la corrupción prescribe demasiado rápido. Y las condenas, la pena por ser corrupto o por cometer actos de corrupción son muy bajas, entonces no es rentable perseguir puntualmente corrupción. La proidonia. La prueba y en el caso de los diputados, en el caso entonces en ese caso Hay mucho que hacer. hay mucho en que materia hacer. de corrupción. Ajá. Reformar los temas de los plazos, Y las capacidades que fortalecimiento tiene. institucional como tal del Ministerio Público y del órgano judicial. O sea, no es solo un tema de tirarle plata al problema y de darles presupuesto. Es un tema de una reforma institucional real, de fortalecer las oficinas auxiliares, todo lo que se La necesita. Contraloría. Todo lo que El se papel de necesita para fiscalización de la llevar adelante una Contraloría. investigación. Bueno, echar abajo esta ley terrible y nefasta que aprobó la Asamblea del gobierno pasado sobre el papel de la Contraloría. Con las y que todavía la Corte Suprema de Justicia está No ha sentada fallado. sobre ella. Con las auditorías, sí. Yo quisiera regresar a un punto que mencionó Axel. Yo venía escuchando el programa Camino Acá y lo que tú mencionaste de cuánta plata hemos perdido, eso es trascendental porque yo le pido al público Radio Escucha que se imagine cómo estaríamos hoy en este país si por los últimos 24 años hubiéramos combatido la corrupción y lo hubiéramos parado en el 2005, digamos. ¿Qué tipo de país tendríamos ahora? ¿Estaríamos siquiera debatiendo el aumento de las jubilaciones porque no tenemos dinero? O sea, esos son el tipo de cosas que a veces no soñamos con ese Panamá que nos perdimos por haberle dado tanto campo abierto a los corruptos. Y llega un punto donde tenemos que entender que sí es una batalla maniquea. Si ganan los corruptos, pierde la población. Y si gana la población, Correcto. tienen que perder los corruptos. A mí me preocupó en un tiempo, yo he pensado, a veces me viene a la cabeza, ya para cerrar el tema de la corrupción, que en Panamá se estaba cotidianizando la corrupción. Sí. Para entender, como tú dices, ¿qué es la corrupción? La corrupción está en todos los niveles. O sea, yo siempre le recuerdo a la gente, vender un chance casado es corrupción. Circular un taxi sabiendo que no tienes un cupo o que no tienes tu placa al día es corrupción. Y esas cosas también tenemos que entenderlas, cuál es nuestro comportamiento, ¿no? Como la sociedad. No solamente estar pendiente del político o del empresario que Sí. compra un político o el político que nombra, que vive del nepotismo, ¿no? Porque acuérdense, miren los escándalos que tiene la UNACHI. La UNACHI tiene un escándalo de nepotismo impresionante. Y no se puede hacer nada. Y son muy pocas, no son muchos los que se espantan con situaciones como esa. Correcto. ¿no? Perdón,
esos casos del que vende Chavance Casado, esa pequeña corrupción, la justicia la persigue mucho más rápido y es mucho más eficiente. Y eso es quizás es hasta más peligroso, correcto. El problema, y está en algún, o sea, hay un nivel de Hastío. no de normalización de actos que son corruptos. El problema son la corrupción de alto perfil, esa que la justicia... Eso nos cuesta mucho. No, exacto, esa que la justicia no persigue, o cuando persigue, lo persigue a media, lo persigue con tarde. Los casos se abren tarde, cuando vas a ver, de hecho en el caso de Brecht es uno de los riesgos, que cuando llegue el caso a manos de la justicia haya pruebas que ya no se pueden utilizar porque los actos fueron cometidos, o sea, el tiempo que pasó es demasiado y ya ese delito puntual de esa coima que pagaste ese día ya no se puede investigar. La impunidad es lo peor de la corrupción. Ahora, déjame decirte, yo tendría... Eso también hay que combatirlo. La impunidad no se puede. Y eso es uno de los mensajes que envía el expresidente Martinelli escondido en la embajada de Nicaragua. O sea, tiene que condenarse a las personas, tiene que castigárselas. Bueno, hemos visto ahora mismo también cómo el sistema judicial está persiguiendo a aquellas personas que también están condenadas y que quieren trabajo comunitario por... Oye, gente que estaba por llevarse condenada, el dinero de una junta comunal o por hacer mal uso de ese dinero. Gente que estaba condenada y andaba por ahí. Y no fue hasta que... No, es que lo fuimos y lo encontramos en su casa. Ajá. ¿Cómo es eso? Todo el mundo sabía dónde estaba. ¿Cómo es eso? Hay un problema con la corrupción de alto perfil. No, solo quería decir dos otras cosas. Uno es que uno de los problemas que tiene la corrupción es que el beneficio es concentrado, ¿no? O sea, la persona que se robó los $100 millones, pues tiene $100 millones, pero no es que le robó a alguien $100 millones, sino que lo que hizo... Se los robó a todos. Se los robó a todos. Se los devoró todos, ajá. Entonces son costos difusos, ¿no? Entonces cuando usted está en el tranque y cae un hueco y le daña su llanta, eso es corrupción, ¿no? Me explico. Entonces son estos costos difusos que están esparcidos por toda la sociedad, que merman la calidad de vida de los panameños. Y tú has hecho una distinción muy interesante, Axel, entre la petit corrupción y la gross corrupción. Y incluso yo, o sea, no lo excuso, pero sentiría más misericordia por la persona que no tiene dinero, se encuentra en una situación terrible y tiene que hacer algo para poder resolver y poder alimentar a su mamá o pagar un tema médico porque en la Caja del Seguro Social no le están dando la atención. Sí, que tiene que pagar un premium, como le llaman, para que te atiendan más rápido, Sí, o por el correcto. cupo en la escuela, o por... Eso lo entiendo más, no lo excuso, pero lo entiendo más que la persona que ya tiene $100 millones en su cuenta quiere un cero bancaria más. y quiere $3.000 millones. O sea, También le recuerdo que está muy de moda también el empresario, el comerciante, el dueño del restaurante que te pregunta, ¿quieres tu factura fiscal? Eso también es corrupción. Y eso nos ha costado $3.000 millones se dejan de cobrar. Hay una morosidad, vamos a llamarle morosidad en materia de impuestos, solamente 1.300, no en ITBMS. 1.500 millones. Así que también es corrupción el empresario que dice, ¿usted quiere su factura fiscal? Sépalo. Dice un oyente. Es preocupante que se cotidianicen todo ese tipo de actividades, ¿no? Y definitivamente castigo a los poderosos que hacen alarde para colmo y se vanaglorian de su capacidad de poder cuando muchas veces descansa sobre actos de corrupción. Perdón. Disculpa, Nicolás, no es para complementar eso. O sea, imagínate este diputado que gana, se va a la asamblea y de la nada regresa y ahora tiene una mansión. Entonces todo el mundo que vive en ese pueblo dije, espérate, o sea, nosotros sabemos exactamente quién tú eres, cómo conseguiste una mansión. Y esta persona en efecto dice, no, ahora yo soy el gran Honcho Poncho del pueblo. Pero a costa de la corrupción. Dice un oyente, la corrupción tiene dos componentes, el corrupto y el corruptor. Correcto. La mayoría de los corruptores provienen de las esferas privadas. Ahora te pregunto. Eso y los casos de alto perfil han demostrado el papel eso, correcto. de una parte del sector empresarial de este país que se alía. Bueno, no solamente es que se alía con los políticos, es que muchos van a los cargos de elección, a los cargos de poder y desde allí también toman decisiones absolutamente ilegales o cuestionables o delictivas. Claro. ¿Qué otros comentarios tienes de nuestros radioescuchas y televidentes? Agregaría que no solo el sector privado, sino los grupos narcotraficantes, que también son los corruptores. Y eso es algo que a mí me aterra porque ellos no respetan las normas democráticas. Ellos van y te asesinan. Sí, entonces correcto. es como que se excede el tema de la ley ahí. Sí, la narcopolítica tiene un componente de corrupción impresionante. Penetra instituciones políticas, penetra instituciones del gobierno. Lo peor es cuando penetra los estamentos de seguridad. Exactamente. Y es un fenómeno global. Aquí hay algunos comentarios sobre nepotismo. Voy a hacer uno general, básicamente. Sobre nepotismo y hablan de la UNACHI, pero también hablan del nepotismo en el gobierno central. Y porque ya no es solamente el nepotismo que tú nombres a una persona en el grado de consanguinidad que determina la ley bajo tu paraguas, sino también que haces que nombren
lo nombren en otras instituciones ejerciendo poder. Aquí hablan de diputados, de cómo lo hacen en universidades, en múltiples universidades, y cuestionan también los casos que ha habido en el Ejecutivo, recordando aquí el tema de el hermano del presidente Molino, que se fue de embajador en Portugal. Bien, vámonos a nuestra primera pausa comercial. Cuando regresemos hablamos de otros temas que hacen noticia. Vamos a hablar de la situación de violencia en Panamá. Creo que el fin de semana largo por el Día de la Madre, mucho muerto y es preocupante lo que está sucediendo en Panamá. Les recuerdo, usted está en Mesa de Periodista, aquí tienen análisis profundo y diferente que te pone al día. Pausa, regresamos en minutos. Les reitero la bienvenida a Mesa de Periodistas de este martes 10 de diciembre. Gracias por acompañarnos hoy. Axel Rivera les saluda, me acompañan Nicanor Alvarado, Alfonso Grimaldo y Dalia Pichel. Bien, el fin de semana largo, Día de la Madre, quizás una de las actividades festivas más importantes del país, una actividad comercial importantísima también. Los informes que tenemos de lo que hemos conversado con algunos representantes del sector privado, hubo un movimiento comercial muy importante. Les recuerdo que históricamente el día que más vende Panamá generalmente es el 7 de diciembre, pese a que está algo distanciado de la quincena, ¿no? Un fin de semana largo. Tristemente fue un fin de semana que yo considero que ha habido demasiados muertos. Y eso es otra cosa que en Panamá tampoco podemos cotidianizar. No podemos cotidianizar la corrupción, tampoco podemos cotidianizar la violencia. Yo decía, el registro que tenemos son 6 personas muertas por accidente de tránsito. Imagínate. Vimos un menor de 16 años asesinado en Colón. Pero los hechos que más llamaron la atención, principalmente por el caso de una niña de 13 años que ya se confirmó, según las investigaciones, hablan de un asesinato de una niña de 13 años que pudo haber sido asfixiada y que aparece su cuerpo debajo de un puente en el río Changuinola, en el área de Changuinola. Ahí tienen las imágenes cuando ya empiezan las primeras investigaciones y se levanta el cadáver de esta niña. La niña había desaparecido. Estaba desaparecida, se había presentado la denuncia por desaparición el 6 de diciembre y el sábado 7 aparece su cuerpo debajo de ese puente. Una triste información. Se sabe poco de qué pudo haber pasado. La policía en Bocas del Toro está pidiendo a todo el que pueda dar información para tratar de ubicar a las personas responsables en el asesinato de una niña de 13 años. No puedo entender qué puede provocar que una niña muera de esta forma, o sea asesinada. También, definitivamente, porque el video se viralizó, pero en una situación muy, muy triste también, asesinan a un guardia de seguridad en un mini súper en el área de Arraiján, Lomacobá. Se ven cómo ahí tienen las imágenes, los que nos siguen por TV Max y por TVN Radio, para que sepan, estamos presentando las imágenes de cómo sucede todo, cómo 5 jóvenes, porque parecen jóvenes, llegan, asaltan y en el asalto asesinan a tiros a un guardia de seguridad. Se llevan la plata, quedan atrapados porque parece que alguien cierra la puerta del mini súper y luego huyen por una pequeña ventana que es utilizada precisamente para generar algún tipo de seguridad en horas de la noche. Es utilizada para dar servicios a los clientes del área. Tipo abarrotería. Tipo abarrotería. Sí, esto es un mini súper de los que hay mucho en el área, en todo el país. El video se hace viral, asesinan al guardia de seguridad. La policía ayer empieza importantes esfuerzos y operativos en el área de Lomacobá para tratar de dar con los asesinos, y hasta hace unos minutos todavía no hay personas detenidas vinculadas a este homicidio. La policía está dando una recompensa incluso para los que puedan dar información para dar con los asesinos. Yo espero, tristemente en Panamá se está viendo esto con mucha frecuencia. Miren cómo los muchachos, luego que se cierra la puerta, abandonan el lugar en su huida. Yo espero que pronto los detengan y puedan pagar por asesinar. ¿Qué pueden robarse de un mini súper como ese 6 personas? La caja, asumo. No es nada. Yo estoy casi seguro que no se llevaron ni $1,000, pero eso provocó la muerte de una persona y pudo haber provocado otras muertes. Y eso es lo que llama la desesperación económica. No sé. Nicanor. Me llama la atención que tengamos este repunte de... Bueno, no sé si estamos frente a un repunte, pero con estos casos que han sido tan mediáticos, porque ya estamos entrando al gobierno de Molino. O sea, ya lleva 6 meses.
esto podría ser motivo de discusión, pero lo vimos con el gobierno de Cortizo, lo vimos al inicio de este gobierno, que en lo que muchos considerarían como el espacio en el que la fuerza pública se estaba reorganizando por los nombramientos, había repunte de casos, pasó hace algunas semanas, pero ya esa etapa pasó. El gobierno de Mulino me parece que no ha sido tan claro con su estrategia de seguridad, porque empezó diciendo se quitan los retenes, algo que mucha gente aplaudía por lo que significaban estos retenes. Que sigue habiendo retenes. Luego los pusieron, luego aumentaron los casos, luego el presidente dijo toque de queda para San Miguelito, toque de queda para Colón, primero para menores, luego que nadie se mueve después de las 9 de la noche. Aquella cosa quedó difusa, es decir, me parece que no ha habido una estrategia como coherente. Y yo no soy un especialista en seguridad, pero viendo todos los mensajes que se han lanzado y con los que hemos sido bombardeados en 6 meses, en 5 meses sobre la estrategia de seguridad y viendo los casos que estamos viendo, el caso es de Arraiján por lo penoso además, pero y el caso de la niña de Bocas del Toro por lo atroz. He visto aquí un montón de comentarios de la gente preguntando ¿y dónde está la policía? Que no, o sea, y los servicios de inteligencia de la policía y de la capacidad de reacción, de pronta reacción para poder encauzar estas investigaciones y dar con los responsables y tener certeza del castigo. Creo que el gobierno debe sentarse y mirar lo que está pasando, porque lo que está pasando es grave. Sí. Es muy grave. Yo quisiera comentar un poco sobre, bueno, particularmente hay mucho que todavía no se sabe del caso de la menor de edad de 13 años en Bocas del Toro. Sin embargo, yo soy parte del Observatorio de Femicidios, cofundadora, y nosotros lo que hacemos es una veeduría de los casos de femicidios que se dan en el país. Utilizamos información del Ministerio Público y la complementamos con lo que van publicando los medios de comunicación para tener más data, más allá de los 3 o 4 parámetros que el Ministerio Público publica sobre los distintos femicidios. La información del Ministerio Público hasta ahora está hasta el 31 de octubre. Hasta el 31 de octubre se habían registrado 17 femicidios en todo el país. Nosotras ya contabilizamos 3 más en noviembre, o sea que la cifra iría a 20. Nosotros contamos un femicidio más que el Ministerio Público no está contando, que es un transfemicidio que ocurrió en Santa Ana este año. Nosotras en el observatorio sí lo estamos contando. Además, si ya se suma el de la niña, la menor de edad en Bocas del Toro, serían 22 en nuestra cuenta. Esto es un incremento importante del año pasado, donde se registraron 15 femicidios en el 2023. O sea que estamos hablando de por lo menos un 30% más de lo que tendríamos el año pasado y no ha terminado el año. Es bastante grave porque vemos que los femicidios, hay un poco de desconocimiento sobre qué es un femicidio. Muchas personas creen que todas las mujeres que mueren de forma violenta son catalogadas como femicidio. Eso no es así. De hecho, el Ministerio Público a octubre cuenta 17 femicidios y 23 muertes violentas de mujeres. Esas son las muertes que suceden, puede ser como un robo, en una balacera, o sea, situaciones donde no es por la realidad de ser mujer que se ven afectadas en el caso de violencia. El femicidio clásico en Panamá, en la región y realmente en el mundo, es una mujer que está en una relación abusiva con su pareja y la pareja la mata en un momento, en una pelea, por celos, por hacerle daño frente a sus hijos, cosas de ese tipo. O sea, ese es como el femicidio clásico, sucede en la vivienda de la víctima, a veces sucede frente a sus hijos y sucede con arma blanca. Es como el femicidio del libro, por así decirlo. En Panamá esa modalidad ha ido cambiando. A medida que va creciendo la violencia, vemos cada vez más femicidios con arma de fuego, vemos cada vez femicidios más violentos, donde es estrangulamiento o ahorcadas, cosas de ese tipo. O sea, que son en realidad situaciones extremadamente violentas. Los femicidios, a diferencia de las muertes violentas y de los homicidios, tienen otras causales, ¿no? Y tienen un trasfondo de violencia y honestamente, de falta de ayuda a las mujeres que están en situaciones violentas por parte del Estado, donde denunciar es complicado, donde las distintas dinámicas que existen en la familia son complicadas. Entonces... Dalia, te pregunto, en el caso que hemos visto de la niña de Bocas del Toro, a grandes rasgos, ¿parece un femicidio o todo apunta que sea uno? En la ley 82 que regula los femicidios en Panamá, es una ley del 2013, se empezaron a contabilizar desde el 2014. Hay 10 causales por las cuales una muerte violenta de una mujer es catalogada como un femicidio. Entre ellas está si el cuerpo queda expuesto en la vía pública.
En este caso, al cuerpo ser encontrado en la vía pública, bajo un puente, en un río, pues nosotras desde el observatorio esto siempre lo contrarrestamos con lo que eventualmente publica el Ministerio Público, pero por ahora lo estaríamos catalogando como un femicidio simplemente por esa causal, más allá de las motivaciones detrás del hecho violento. Pues al estar en la vía pública se suele estar registrado como un femicidio. También, si la víctima estuvo privada de su libertad en el sentido de que estuvo secuestrada antes de ser asesinada, también es contado como un femicidio porque estuvo, privada de su libertad personal. Así que son distintas causales que podrían entrar ahí. El Ministerio Público realmente no transparenta bajo qué causal se cataloga como femicidio cada caso, pero de lo que sí transparentan nosotros vamos complementando. Pueden entrar a observatoriofemicidios.com y ahí hay un montón de información sobre los femicidios y el caso del 2024 actualmente. Importante. Qué grave, 30% de más casos de femicidio este año. Es supremamente grave eso. Sí, y de muertes violentas también. O sea, las mujeres se ven envueltas en la ola de violencia generalizada que hay, más allá de los femicidios íntimos o los femicidios que pueden suceder a nivel de familia o en situaciones violentas con sus parejas o otros casos, se ven envueltas también en la violencia generalizada que hay en el país. Te iba a preguntar eso, Dalia, más allá de las estadísticas que están llevando, ¿ustedes han identificado qué puede estar provocando esa tendencia de crecimiento de mujeres asesinadas? Hay un tema de violencia doméstica que es real, o sea, un posible aumento en la violencia doméstica. También nosotras desde el observatorio, consideramos que el trabajo del Ministerio Público de catalogar ciertos casos como femicidios cada vez está más afinado. O sea, creo que en el pasado se colaban como muertes violentas algunos casos que eran femicidios o que podían ser considerados como femicidios simplemente por un tema de la interpretación o de la aplicación de la norma. O sea que creo que ahora se están catalogando más. Hay años donde han habido más víctimas de femicidios, pero por ejemplo en el 2020 hubo la masacre en El Terrón y el tema que hubo en Colón, no sé si recordarán. Ahí se contabilizaron varios femicidios porque eran partes de ritos y cosas de esas, pero no fueron casos como puntuales. O sea que hay años en los que las cifras se ven más altas, pero eso hay que verlo en un contexto. Por ahora lo que vemos es un aumento del 30% y cuando tengamos la información de cuáles fueron las modalidades, se puede hacer como un análisis más amplio de qué tipo de armas se utilizó, si es un tema de femicidio íntimo, que es cuando la pareja es el victimario. Y luego también hacemos una auditoría de las condenas, o sea, de estos casos en que quedan. Y bueno, la mayoría de las condenas se dan por acuerdo de pena, donde el Ministerio Público intenta agilizar los casos para realmente no llevar a un juicio a una familia que pasó por una tragedia como esta, sino agilizar los casos. Pero hay toda otra discusión sobre tener si los acuerdos de pena se deberían dar en este tipo de casos. Claro. Bueno, lo que yo puedo decir es que una de las cosas que te enseñan en derecho, antes existía la teoría de que había tal cosa como el tipo criminal. O sea, los criminales nacen, no se hacen, y de hecho podías incluso ver el cráneo de una persona y decir si era criminal o no. Eso ya ha sido totalmente superado, y hoy lo que sabemos es que cualquiera puede ser un criminal. O sea, es muy difícil decirlo así, pero lo cierto es que hay una pirámide poblacional económica, ¿no? Entonces supongamos que aquí está la poca gente que tiene mucho en el país en la cima, y aquí está la base donde hay mucha gente que no tiene tanto. En la medida que la pirámide económica del país se mueva hacia abajo, o sea, la parte de abajo descienda la pobreza, pues lo que va a suceder es que los incentivos para la criminalidad aquí abajo van a empezar a aumentar. Porque regresamos a un estado donde la gente dice, me estaba amenazando a mi hija de muerte, o alguien dirá, dice que necesito plata para que mi mamá no se muera y le hagan una operación. Y si no hay avenidas legítimas para buscar eso, no estoy diciendo que todos, pero una porción se va a ver incentivada al crimen como una forma de resolución. Y es por eso que, o sea, lo que voy a decir no es ciencia avanzada. En los países donde hay mayor bienestar social hay menos criminalidad. Y en los países donde hay menos bienestar social hay más criminalidad. Porque la criminalidad muchas veces es una forma en la que las personas desesperadas resuelven su situación. La razón por la que nos tenemos que preocupar por esto es porque no podemos sencillamente descontar a todo el mundo que fallece como parte de una situación de narcotráfico o irregularidad legal, sino que vimos el caso, creo que fue hace 2 o 3 meses, donde una niña que estaba sencillamente en un juego de algo y una bala perdida la mató, pues. Entonces, como que esto nos empieza a afectar a nosotros en la medida que nuestra propia seguridad se ve afectada por eso. Y no podemos convertirnos en ese país cruel donde cada persona que fallece decimos, dije, bueno, de seguro estaba en algo y así que su vida nunca importó. Porque si empezamos a decir que las vidas no importan, adivinen qué, eso significa que la suya tampoco. Entonces, de verdad tenemos que movernos a una situación de toda vida es sagrada y de verdad no podemos permitir que la dignidad inherente de la vida sea afectada por la criminalidad en ese sentido.
Yo mencioné antes de la elección que el momento en el que más homicidios hemos tenido en este país fue cuando el hoy presidente José Raúl Mulino era el ministro de Seguridad. La percepción que existía de que José Raúl Mulino iba a poner mano dura y que yo nunca me la creí, porque cuando yo veía los datos, que yo soy el que chequea los datos, yo dije, ¿cuándo fue el peor momento en seguridad en este país? Cuando Mulino era el ministro de Seguridad. Entonces, el señor Mulino no demostró en su momento la capacidad de poder combatir el crimen y no veo la razón por la cual mágicamente ahora sí lo va a poder hacer. Entonces, lo que yo preví en un programa aquí antes de la elección y lo continúo pensando es que la criminalidad va a aumentar porque sencillamente no tenemos una lógica adecuada. Y la razón por la que digo lógica adecuada es porque el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica reveló que no tiene que ver con cuántos policías tú tienes para impedir el crimen. Y de hecho, no es para que tengan una idea, las Naciones Unidas recomienda que uno debe tener 3 policías por cada 1.000 habitantes. Panamá tiene 6 policías por cada 1.000 habitantes. Tenemos el doble. Entonces, no tiene nada que ver con el número de policías. Lo que ha descubierto el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica es que tiene que ver con la confianza que tiene la ciudadanía en la institución policial y en la lógica operativa de la institución policial. Para que tengan una idea, 50% de los panameños desconfía de la policía. Y eso es muy similar al 80% en Venezuela que desconfía de la policía. Entonces, esto es algo que me preocupa bastante porque nos estamos enrumbando en la misma ruta que tenía Venezuela pre-Chávez, El Salvador pre-Bukele y México, donde sencillamente se descompone el Estado y las élites sencillamente construyen paredes más altas alrededor de sus casas y ahora tienen choferes armados y lo que sea para moverse y la población en general queda totalmente desprotegida. Eso en parte es lo que lleva a Chávez al poder. Eso en parte es lo que estimula que El Salvador se vuelque a un dictador como Bukele para poder finalmente resolver una situación donde ni siquiera tenían la seguridad de salir de sus casas. Ni hablar de México, que es un estado descompuesto. Entonces, tampoco tiene que ver con los salarios. Los policías panameños ganan más que los policías argentinos, colombianos, chilenos, ecuatorienses, no sé precisamente. Ecuatorianos, perdón, me disculpo. Los peruanos, los mexicanos, los paraguayos y los bolivianos. O sea, aquí tenemos más policías que todo el mundo y ganan mucho más que todo el mundo. No obstante, tenemos una situación donde mitad de la población desconfía de la policía y un aumento en la violencia. Sencillamente porque no tenemos esa confianza y esa lógica operativa. Lo que me sorprende es que a todo esto el ministro de Seguridad es Frank Ábrego, quien fue el responsable de desplazar a los grupos armados paramilitares que se habían incursionado en el Darién hasta la frontera. Entonces, naturalmente, eso llevó a mucha gente a decir, dije, wow, lo que viene es mano dura fuerte y de verdad aquí vamos a ver las tácticas del Senafront establecidas en el discurso ciudadano operativo. Pero eso no lo hemos visto. Así que la verdad es un problema bastante grave. Las soluciones tienen que ver con certeza del castigo, algo que Axel siempre ha mencionado, y también tienen que ver con restaurar esa conexión entre la ciudadanía y la policía. No puede ser que aquí a alguien le roban un celular, una computadora, va a la policía, presenta la denuncia y hasta ahí llegó. Entonces eso sencillamente, la gente dice que bueno, sencillamente no va a reportar los casos, pues. Así que nada, sencillamente preocuparnos, porque esto no, o sea, no estamos en un buen camino. Y no es aislado. No estamos en un buen camino y no queremos terminar como Venezuela pre-Chávez, El Salvador pre-Bukele o peor aún, México. Bueno, pero solamente para suscribir que los homicidios no son la única o no deben ser la única forma de medir los niveles de seguridad. Bueno, y muchas veces la seguridad es la construcción de una sensación. Desde que tú escuchas a alguien que le robaron o si escuchas en las noticias 3 muertos seguidos, ya eso influye en tu percepción sobre cuán seguro es el lugar en el que estás viviendo. Y también creo que hay un trabajo que hacer allí, ya no a nivel de la policía en las calles, sino también de cómo la infraestructura de nuestras ciudades ayuda a que la criminalidad se mueva mucho más fácil, cómo la oscuridad de la noche es tan oscura en esta ciudad que la gente no se atreve a caminar ayer, por ejemplo, la mamá de una amiga se fue a quedar a mi casa y en lugar de bajarse en la parada que estaba a 1 cuadra de mi casa, se fue hasta las 5 de mayo para tomar un taxi que la dejara en mi casa, simplemente por el miedo a que en ese trayecto de 100 metros no saber qué le pase, 100, 200 metros. Y yo le decía, bueno, no, ahí no pasa nada. Pero claro, solo tú ves la calle y tú dices, no, por aquí me van a robar. Correcto. Aunque no te vayan a robar. Y donde veas una persona, te vas a cambiar de lado de la calle. Entonces sí hay que trabajar en cómo construir sensación de seguridad como una estrategia en paralelo a cómo batallas investigan. Es el esfuerzo de retenes. El retén es un esfuerzo para construir seguridad en las calles. Pero bien hecho. Yo tengo un enorme signo de interrogación sobre retenes, pero mucha gente lo pide. Porque le da la sensación de que definitivamente está el policía en la calle y eso es lo que la gente construye para que no haya una situación de violencia. Es que creo que es justamente lo que mencionó Alfonso. O sea, es confianza en la policía y confianza
en la logística. Lógica operativa. En la lógica operativa. O sea, si yo no es solo que yo confíe en que el policía que está en la esquina es una persona que me va a proteger, sino es que yo confíe en que el policía en la esquina sabe lo que está haciendo. Correcto. Y que está ahí por una razón. Y que el jefe lo puso ahí por algo. O sea, que yo confíe en que hay una lógica detrás del despliegue policial que se está haciendo y no dije, a estos policías se les ocurrió hacer un retén en esta esquina, porque así es como se siente muchas veces. O sea, ¿cuál es la razón por la cual hay un retén en esta esquina particularmente y uno no siente que eso es cónsono con una lógica por detrás? Yo sé que ya está el Campex, pero nada más quería decir que también tiene el hecho que ver con lo que tú mencionaste, que es la corrupción. O sea, de no haber perdido tanto dinero por la corrupción y que de hecho se hubiera asegurado el bienestar social, no habría tanta gente recurriendo a la criminalidad para resolver sus situaciones en este momento. Sí, hay un asocio. Voy a leer 3 comentarios rápidamente. Uno vinculado con lo que decía sobre el número de policías por personas en Panamá. Dice, deben mandar a esos 400 comisionados a la calle a ganarse esos $7,000 capturando delincuentes. Bien dicho. Dice otra persona, alerta Amber es una burla. La foto que colocan no es clara y no entiendo para qué la ponen. No hay políticas serias. Y otra persona denuncia, en Panamá Viejo las pandillas se han tomado varias áreas. Es tanto que hasta cámaras tienen para ver cuándo llega la policía. Ellos tienen al pueblo cautivo. Son estrategias de inteligencia. O sea, ¿cómo determinar? Dije, hey, ven acá en este barrio, esta cámara no es de la Policía Nacional, entonces ¿de quién es? El crimen organizado se combate con inteligencia. Te voy a decir una cosa. Ya la represión, claro, hay que hacerla. Panamá tiene un escenario en donde la represión es necesaria. Ojo, yo sí creo que la policía tiene que estar en la calle reprimiendo delincuentes Sin duda. y maleantes. Más ahora. Pero hay que hacer un trabajo de prevención importante para no permitir que esto crezca. Lo que yo he visto es que la delincuencia cada vez es más sofisticada. Y mientras más aprenda la delincuencia, más difícil es combatirla. Y ahí es donde yo creo que nosotros estamos perdiendo. Bueno, es un fenómeno regional. El narcotráfico... Los carteles de la droga tienen mucho poder, muchísimo poder. Y no solamente tienen un poder porque tienen armas, sino tienen estructuras financieras, bancarias, tienen estructuras de negocio. O sea, no es fácil combatirlos. Correcto. Dice, está clarito, quitaron el eslogan de proteger y servir. Que nos proteja a Dios. Vámonos a nuestra última pausa comercial. Cuando regresemos, rápido recorrido por las noticias más leídas en tvn-2.com. Yo les recuerdo, usted está en Mesa Periodista, aquí tienen análisis profundo y diferente que te pone al día. Pausa, regresamos en minutos. Bien, recta final de Mesa Periodista, no podemos despedir el programa sin presentarle las 5 noticias más leídas en tvn-2.com. Son las 5 del momento de Mesa de Periodistas. Les presento la número 5. Juan Soto se une a los Mets con un contrato sin precedentes. El jardinero dominicano deja su huella en la Major League Baseball con un acuerdo considerado el más grande de la historia. Creo que son $726 millones. Incluso le pasó por encima a Ohtani, Ohtani creo que está en los 700, el que juega en los Dodgers. Bueno, y Soto se va para los Mets de Nueva York, ¿no? Vamos a ver si les ayuda. Agarra ¿cómo le llama? El metro y pasa del Yankee Stadium al estadio de los Mets. Pero se mantiene en Nueva York. Bien, vamos con la número 4. Procurador Javier Caraballo es reconocido como líder anticorrupción mundial por el Departamento de Estado. La condecoración fue entregada por el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. El tema ampliamente analizado y debatido hoy en Mesa Periodista. Le comparto la número 3, la tercera más leída. Menor asesinada en Changuinola, murió por asfixia, revela la necropsia. Horrible. La Fiscalía Regional de Bocas del Toro solicita colaboración a la ciudadanía para lograr algún indicio que ayude a dar con él o los responsables de este homicidio. Ya como lo ven, las autoridades ya lo tienen calificado como un homicidio y están detrás de los que pudieron haber provocado terrible hecho. Una niña de 13 años, de verdad no, es atroz. Vamos con la segunda más leída. Asesinan a un seguridad durante el violento robo en Minisúper de Lomacobá. Ofrecen $3,000 en recompensa. Se pide a cualquier persona con información sobre los sospechosos comunicarse de forma confidencial con la línea de emergencia 104. Un hecho que se volvió viral por las imágenes, por la crueldad con que asesinan a este humilde seguridad. Me decía que van a sacar, o sea, que cuesta la vida de una persona. 5 jóvenes asaltando un Minisúper. No se llevan nada. No hay prácticamente nada que robar en esos locales. Un par de dólares.
y les presento la número 1, la más leída en tvn-2.com. Así será el recorrido de las naviferias para esta semana. Todos los eventos comenzarán a las 7 de la mañana, por lo que se recomienda a los asistentes llevar sus bolsas reutilizables para contribuir al cuidado del medio ambiente. Muy importante, esto es como lo está buscando el panameño, cuesta $15 la bolsa. Darío, hoy están en Azuero, en Panamá Oeste. Darío desde temprano estaba en Chame, las personas formando filas de las 7 de la noche del día de ayer. Imagínate. Para buscar... Pero esa es una película de la realidad Eso es necesidad económica. Este país. Correcto. Eso es el No, ellos estado. defienden, ellos dicen, se justifica la demora y las incomodidades. Tengo entendido que le está yendo muy bien hasta ahora en Lima, que todo se está desarrollando con normalidad y se está brindando el servicio de forma celera para tratar de reducir la incomodidad. Pero hay personas que forman filas 10, 12 horas antes para garantizar. Hoy calculaba... Darío, que la fila podía extenderse más de 1 kilómetro. Wow. En Chame, ahí en Capira, ahí en San Carlos, también habían algunas en el área de Azuero y ya pronto van a venir a Panamá. Definitivamente es un fenómeno, como tú dices, de cuál es la realidad del panameño que busca productos a buen precio, no importa qué tan incómodo sea o no importa cuánto tiempo tenga que formar una fila. Claro, la realidad. La dura realidad de miles de hogares de este país. Uh-huh. Antes de irnos, quisiera leer 2 comentarios vinculados. La gente está hablando mucho del tema de seguridad. Uh-huh. En nuestra fuerte. cuenta de WhatsApp en cabina, una persona dice: Panamá es el país de América Latina que tiene más policías per cápita. Uno los ve en los almacenes y en los retenes, como si los delincuentes fueran a los retenes para ser detenidos. Uh-huh. Y otra persona dice: en cuanto a los retenes, no tiene ningún impacto. Tengo experiencias que mientras hay un retén en calle 17, esto es en Santana, a 100 metros en Avenida Ancón, la tiene encerrada, gente tomando en la calle y que te impiden el paso. Y ni hablar de las mulas en contravía. Llamas a la policía y hasta se molestan con uno. Bien. Final de Mesa de Periodistas. Gracias por acompañarnos hoy. Mañana 8 en punto de la mañana hay un compromiso aquí. Nicanor, nos vemos mañana. Hasta mañana. Mañana miércoles, ¿no? Mañana es miércoles, correcto. Alfonso. hasta Que mañana. tengan un feliz día. Dalia, nos vemos mañana. Chao, nos vemos mañana. Yo los espero mañana 8 en punto de la mañana aquí en TVN Radio 96.5 y TV Max. Aquí en Mesa de Periodistas con el análisis profundo y diferente que te pone al día. Hasta mañana.